Buenas tardes, agradeciendo nuevamente su asistencia y puntualidad en este nuestro cuarto webinar del año de Discovery en la escuela. Yo creo que ya podemos ir dando inicio a las presentaciones del tema y de nuestra panelista del día de hoy, donde vamos a hablar sobre cómo preparar una clase a la Discovery en la escuela. Les recordamos que nuestros horarios del seminario son todos los miércoles, el primer miércoles de cada mes a las 4 de la tarde, horario de Miami. Si podemos cambiar la lámina, podremos ver una tabla donde encontrarán los horarios que se estarán usando para los diferentes países en donde nos presentamos. Les recordamos que si llegan a tener problemas con el audio, nos escriben directamente en el chat al nombre de Quaxar Team para poder dar respuesta y solución a sus problemas de audio. De igual forma, si tienen alguna pregunta o alguna duda, al finalizar el seminario tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Vamos a tocar un segundo. El día de hoy, nuestra panelista es la gerente de Educación y Relaciones Públicas, María Teresa Velasco. María Teresa nos ha acompañado en varios de los seminarios y nos ha compartido un poco de su experiencia y conocimientos. María Teresa, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, Hola, me escuchan perfectamente. fantástico. Muchísimas Así gracias, es. Hilda, por colaborar con nosotros nuevamente para poder llevar este seminario a través de la web a todos los docentes y padres de familia que nos acompañan siguiendo lo que es la trayectoria de Discovery en la escuela. Como ya se los mencionó Hilda, hoy vamos a hablar de cómo preparar una clase a la Discovery en la escuela. Esto va a ser algo muy importante porque es hasta cierto punto los pasos que nosotros damos para preparar el material con el que estoy trabajando con todos ustedes y con el que el equipo trabaja para que ustedes puedan recibir toda esta información de lo que es Discovery en la escuela. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué es Discovery en la escuela? Muchos de ustedes me han oído mencionar y al final vamos a repasar justamente cómo entrar y formar parte del proyecto. Así que la respuesta que le damos a Margarita, que se une por primera vez con nosotros, vamos a darla al final de cómo pertenecer a Discovery en la escuela, que es un proyecto educativo de la compañía Discovery Communications, cuya rama latinoamericana lleva el nombre de Discovery Networks Latin America US Hispanic. ¿Por qué? Porque también damos servicio en español al mundo dentro de los Estados Unidos. Y este proyecto se presenta a través del servicio de la televisión por suscripción, o sea que es la televisión por cable o por satélite que ustedes reciben en la casa y que cuando forman parte del proyecto nos aseguramos de que esta señal con cualquiera de los operadores de cable que nos colabore pueda llegar a las escuelas. Y trabajamos, por supuesto, en toda América Latina, desde la frontera de México con los Estados Unidos hasta la escuela más austral del mundo, que se encuentra en la base Esperanza, en la Antártida Argentina, donde los niños tienen la posibilidad de ver pingüinos emperadores en persona. Así que, como ven, es maravilloso. Vamos a iniciar este seminario haciéndoles una serie de preguntas que nos gustaría nos colaboraran con su respuesta y que nos la pongan en el chat de el que tienen ustedes disponible para que Hilda de Quaxar nos pueda estar dando esas respuestas. Y la primera es, ¿a qué nivel escolar imparte usted su clase? ¿En qué nivel escolar imparte usted su clase? ¿A qué nivel escolar pertenece? ¿Pertenece a la escuela básica, al preescolar, a la llamada primaria, a la secundaria superior, lo que en otros lugares se llama bachillerato, en México se llama preparatoria? ¿Es de escuela especial? ¿Es usted unidocente? ¿Es usted profesor universitario? En fin, díganos en qué nivel escolar imparte usted su clase. Y le damos unos segundos para esa respuesta.
María Teresa, te comento que tenemos una gran variedad. Nos dan respuestas de maestros que imparten clases en secundaria, kinder, primaria, kinder, quienes coordinan procesos académicos de secundaria. Fantástico, o sea que tenemos una gama realmente que cubre todos los niveles escolares. Y esto va a ser interesante porque obviamente van a ser ustedes quien definan cómo van a impartir su clase, pero también esperamos que las herramientas que les demos les sirvan a todos para poder facilitar este proceso. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántas clases diferentes imparten ustedes al día? Y la pregunta viene porque estamos conscientes de que muchos de ustedes dan clases por la mañana en una escuela, por la tarde en otra escuela y a veces por la noche en una tercera escuela. Entonces, nos gustaría saber cuántas clases dan ustedes que sean diferentes, porque tal vez de una clase, un profesor de matemáticas, de una clase de aritmética por la mañana, pero por la tarde da álgebra y por la noche da cálculo, alguien que dé ciencias naturales, tal vez por la mañana, pero sea biología a primer nivel o a tercer nivel o a quinto por las tardes, en fin, que ustedes nos digan cuántas clases diferentes imparten al día. Y aquí solamente estamos pidiendo un número. Mira, lo que nos comentan es que el promedio es de 2 clases, hay quienes dan 5 clases, 3 clases, una clase, sí, números Claro, variados. variados, o sea que van de uno a un sinnúmero de clases y créanme que yo comparto esto con ustedes porque yo también estuve en las aulas dando clase y con ello a veces tenía que preparar diferentes clases por los diferentes niveles en los que yo daba mi materia. Por lo tanto, vámonos a la tercera pregunta. ¿Prepara usted la clase que vaya a dar todos los días? ¿Hace usted ese ejercicio de que hoy voy a preparar esas 5 clases que voy a dar mañana o voy a preparar la clase que voy a dar mañana o preparo todo el fin de semana para tener mis clases listas para la semana? Cuéntenos cómo prepara usted su clase, pero si la prepara todos los días. Con que me digan sí o no todos los días, me doy por bien servida. Mira, nos comentan, la mayoría es que se organiza semanalmente y los fines de semana es cuando prepara sus clases. Claro. Esto es muy común. Los maestros trabajamos los fines de semana, o sea que el trabajo no termina cuando el viernes por la tarde nos vamos a casa, sino que continúa el fin de semana. ¿Sí? Entonces, esto también es algo muy normal. Vamos a ver si podemos ayudarles a que les quede un poquito de tiempo libre, ¿ok? Y la próxima pregunta, ¿cuál es su herramienta clave para preparar su clase? Cuéntenos qué utilizan ustedes. ¿Utilizan el cuaderno? ¿Utilizan alguna tabla? ¿Utilizan alguna documento que les faciliten las secretarías de educación o los ministerios de educación? ¿Cuál es esa herramienta que utilizan ustedes para preparar su clase? ¿La han creado ustedes mismos? ¿Se la han inventado ustedes mismos? Todo esto se vale. Mira, nos comentan que algunos utilizan videos cortos, su computador, unos talleres que entre ellos imparten. ¿Qué más? Dame un segundo. Textos de biblioteca, videos en YouTube, el cuaderno. Ok, muchísimas gracias. Entonces, por lo que escucho, no hay una herramienta clave que les permita a ustedes ingresar todos estos recursos que se han mencionado. ¿Dónde ingreso yo el recurso del taller? ¿Dónde ingreso yo el recurso del video? ¿Dónde ingreso yo el recurso del documento que fui a sacar de la biblioteca? A eso me refiero. ¿Qué herramienta tienen ustedes para poner en ella lo que ustedes vayan a preparar para dar o impartir al día siguiente? Bueno, ¿creen ustedes que una herramienta que pudiera englobar todo esto les facilitaría el proceso para preparar su clase? ¿Sí o no?
Sí, todos están de acuerdo. De acuerdo. Creo que definitivamente nos facilitaría mucho más tener una herramienta que nos permitiera preparar la clase y que nos permitiera llevar como un récord, llevar una bitácora de todo lo que hacemos para después no tener que volver a preparar algo que ya dimos, sino que podamos tomarlo como si fuera un archivo que pudiéramos sacar para decir, ajá, esto es lo que voy a utilizar y es lo que voy a preparar. Dicho esto, ¿qué les gustaría a ustedes que Discovery en la escuela les ofreciera para preparar su clase? Vamos a hablar de una herramienta, pero además, ¿qué les gustaría que Discovery en la escuela les ofreciera? Nos comentan que les gustaría recibir algunos documentales, videos variados, algunas guías, formatos, Ujú. eh, ver Fantástico, la facilidad de ver los videos online, material didáctico, plataformas, vaya un sinfín de herramientas. fantástico. Pero eso todo lo tienen y lo tienen en nuestra página web discoveryinlaescuela.com. Ahí van a encontrar todos estos recursos, todos esos materiales que nos acaba de mencionar Hilda, de lo que ustedes nos comentan, ahí están. Están las guías de apoyo, están los segmentos de video ya preparados con preguntas, están las infografías que les permiten a ustedes manejar un tema mucho más, de una forma mucho más completa. Hay una cantidad de recursos enormes dentro de la página web que ustedes pueden aprovechar. Todo está puesto en la página, por lo tanto tienen acceso a ello a través de su computadora, pero también tienen acceso a ellos a través de sus dispositivos móviles, sea que estén utilizando una tableta, o sea que estén utilizando el iPad, o que estén utilizando el teléfono móvil que tengan, excepto que no sea un teléfono inteligente, porque que no reciba video, pero si lo tienen, definitivamente los Android, los iPhones, etcétera, todos tienen capacidad para poder bajar incluso los videos y que ustedes los puedan ver. O sea que ahí está listo todo esto en nuestra página web. Y vamos a desarrollar un poquito más este tema. ¿Ok? Con lo que ustedes mencionaron, cabe decir que nos enfrentamos a muchísimos retos, pero quizá uno de los más importantes es que yo tengo que cumplir con un programa de estudios que me ha dado mi escuela, mi colegio, que viene además probablemente desde el Ministerio o la Secretaría de Educación o el Departamento de Educación al que pertenezco, y con lo cual tengo que manejar esto que me dan para que los niños reciban toda esa información y que de alguna manera la conviertan en ese conocimiento que los lleve a ser exitosos más adelante. Este es uno de los retos. Tengo que cumplir con el programa de estudios. Pero mi segundo reto es, tengo fechas límite para cubrir ese plan de estudios. Y esto es algo que sin duda todos hemos tenido. Tengo que terminar la unidad para el siguiente mes o tengo que terminar la unidad dentro de 3 semanas y no he podido cubrir lo que yo pensé que iba a poder cubrir. Entonces, son retos definitivamente que se nos presentan. O sea, que no están solos, todos pasamos por ello. Y las preguntas que nos hacemos, ¿qué pasa si no lo hago? Ajá, alguien me va a fiscalizar lo que estoy haciendo. ¿Y qué pasa si no lo logro? Igual, alguien me va a estar vigilando si logro lo que debo hacer en mi clase o no. Pero peor todavía, ¿qué pasa si mis alumnos no hacen caso? Entonces, ¿cómo los involucro? Y aquí es donde viene el uso de herramientas, pero también el uso de estrategias de cómo hacemos que nuestros alumnos participen para que esta tarea no se convierta a un no lo logro, no lo hago, ¿qué pasa? Sino que todo se convierta en positivo. Sí lo logré, sí lo pasé, sí lo hice, sí se involucraron y sí me hicieron caso, que es muy importante, hasta los que a veces nos quedan un poquito dormidos. Otro de los retos es que, si bien es cierto que mi plan de clase tiene que estar enfocado en los planes de estudios, ¿qué pasa si yo me salgo un poquito del currículum? ¿Qué pasa si yo en algún momento doy otra cosa? ¿Ok? Y aquí es donde debemos tomar en cuenta que esto nos sucede muchas veces. Y repito, no estamos solos, nos pasa.
pero ¿cómo podemos enfocarnos para que los chicos regresen y yo no me salga tanto del tema y pueda cumplir con mi tiempo y pueda aprovechar esos 45, 50 y a veces hasta 60 minutos que tengo de clase para estar con esos niños? Y aquí viene algo muy importante. El currículum que tenemos tiene que tener ciertos elementos para que sea relevante. Lo que yo haga va a tener que ser relevante al currículum, pero el currículum lo tengo que hacer relevante a mis alumnos. Y esto a veces no sucede, porque no todos tenemos los mismos intereses. Si estoy en una clase de biología y a mí no me gustan los lagartos, pues el que estemos hablando de reptiles, tal vez no sea para mí lo más interesante. Pero entonces, ¿cómo hago para que mis alumnos se enganchen? Realmente sí participen. Esto me lleva a que mi clase debe ser interactiva, pero más que interactiva tiene que ser activa, donde le perdamos el miedo a que haya ruido en clase y que los chicos participen. Y todo esto lo vamos a lograr con esta herramienta de Discovery en la escuela. Porque la información que comparta con mis alumnos tiene que tener un propósito inmediato. O sea, esto es parte de mi plan de clase, es parte de del plan que me da la escuela o que me da el ministerio que yo debo cumplir. Ese es mi propósito inmediato con mis alumnos. Pero tengo que lograr que estos alumnos detecten el valor de la información que les estoy dando. Y para eso, mi clase debo motivar a mis alumnos para querer saber más sobre el tema. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, hay varias soluciones, ¿ok? Y vamos a hablar hoy de una de ellas, que son las competencias. Todos ustedes sin duda han tomado, y si no lo han tomado, lo van a tomar seguramente, talleres sobre qué son las competencias, cuáles son las competencias, para qué sirven las competencias, pero vamos a ponerlas un poquito en práctica, ¿sí? Porque los planes con base en las competencias permiten que los alumnos enlacen lo que van a aprender con lo que van a hacer. O sea, volver otra vez esa clase, llamémosla interactiva, pero vamos a volver activa. Y con ello van a poder desarrollar inclusive sus propias habilidades de acuerdo a los objetivos que establezca el plan de estudios. Pero aquí es donde yo tengo que empezar a sacar qué voy a utilizar, qué voy a dar en la clase para mañana, para seguir con ese plan de estudios. Ustedes que trabajan con un programa semanal, tienen día a día qué es lo que van a hacer, por lo menos a grandes rasgos. Vamos a ver si lo podemos llevar a un poco más cerrado para que puedan aprovechar esos 45, 50 o 60 minutos al máximo. Y estas competencias que desarrolla el alumno nos van a servir para identificar al mismo tiempo cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Una debilidad no es necesariamente el que no haya aprendido. Una debilidad puede ser que no haya tenido la energía para aprender y entramos en un campo un tanto diferente. No estamos en el campo cognitivo, estamos en el campo de salud. Pero también nosotros podemos ver que hay niños que a pesar de esto participan. Bueno, pero también puede ser que esto no les quedó claro. Y si no les quedó claro, nosotros lo identificamos como una debilidad. Pero tenemos que ver si realmente la debilidad está en que el niño no pudo procesar la información que yo le di o yo se la di de una manera tan compleja que obviamente no la pudo procesar. Pero otra vez, el niño solito va a identificar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. No nos las va a decir, porque él mismo no está todavía preparado para decir, mi fortaleza es esta y mi debilidad es esta. Pero sí puede, en su interno, en su yo interno, sí está identificando que aquí no pude, aquí sí pude. Y recuerden algo muy importante, esto lo habíamos visto en un seminario anterior, al cerebro le gusta recibir placer. Y el placer se da a través de ese conocimiento donde yo digo yo sí puedo. Cuando yo sí puedo, mi cerebro o cuando identifico información y la descubro, mi cerebro nuevamente dice, ajá, esto me da gusto, me da placer y por lo tanto lo procesa mejor. Esto es algo muy importante. Y
por supuesto que el alumno, estando con nosotros en clase, va a enlazar los valores que se despliegan en la clase, o sea, todo aquello que hagamos, de la manera en que la hagamos, si lo hacemos de una manera positiva, un valor positivo, pero también si lo hacemos de una forma negativa, va a ser un valor negativo, el chico lo va a identificar y nos los va a hacer saber a través de su comportamiento. Y esto le va a dar a él una directriz de cómo habrá de seguir para robustecer sus acciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy recibiendo en clase gritos, yo voy a gritar. Igual que sucede en casa. Si a mí me gritan en casa, lo normal va a ser que yo grite. Pero si me hablan con más tranquilidad, si me hablan pausadamente, yo voy a hacer lo mismo. Voy a hablar pausadamente y voy a participar de una forma más positiva. Y según lo hagamos, es lo que los chicos van a imitar. Y lo importante para nosotros es que ellos alcancen los objetivos que nosotros tenemos planteados en esta herramienta de la que vamos a hablar, que ustedes ya conocen, todos los que han estado con Discovery en la escuela la conocen. Seguimos hablando de soluciones. Cada competencia habrá de modificar un comportamiento. O sea, y recuerden, competencia, ¿qué significa competencia? Vamos a ver ahorita lo que es la definición de una competencia, pero recuerden la palabra clave dentro de competencia, que yo sea competente, que yo sea capaz de algo. Entonces, si antes no sabía y ahora sé, habré modificado mi comportamiento anterior de no saber con el de sí saber. A esto se le llaman estos comportamientos, lo que vamos cambiando. Es importante identificar esto, que no es nada más el comportamiento de se porta bien, se porta mal, sino de cómo voy procesando la información para ir aumentando y creciendo y generando conocimiento. Cada competencia permitirá además que el alumno desarrolle sus propias habilidades y esto lo podemos hacer para que los chicos nos ofrezcan sus propias ideas, que nos sugieran actividades, que nos den sugerencias de cómo harían ellos esto o aquello para enriquecer las actividades en la clase. Recuerden que cada programa de Discovery en la escuela al final de cada media hora les ofrece actividades que ustedes pueden desarrollar en clase con los alumnos sobre el tema que se acaba de tocar en el programa. Y es interesante ver cómo muchos maestros nos escriben y nos dicen, pues mire, yo lo hice y me funcionó. Hay quienes me dicen, sabe que yo no supe hacerlo de tal manera, pero lo hice de esta otra y me funcionó y me dio tal otro resultado. Esto es algo muy importante y se lo sugerimos a ustedes nuevamente porque va a ser otra vez una manera en que los chicos estén apoyando al docente, al maestro, para que entre todos lograr ese objetivo que tenemos. Sobre todo que van a desarrollar confianza en los alumnos. Y esto es muy importante, la autoestima en los chicos, que se vea fortalecida, que los niños vean que todo lo que hacen, aunque no haya estado bien, con lo que ellos saben, es lo que pueden aportar y después lo vamos a ir modificando con las técnicas que tenemos en nuestras herramientas. Philippe Perrenot es un sociólogo, psicólogo, doctor en Suiza, que nos da una definición de qué es una competencia. Y nos dice que una competencia es una capacidad de acción eficaz frente a una familia de situaciones, o sea, frente a un grupo de situaciones. Quien llega a dominarla es porque se dispone a la vez de los conocimientos necesarios y de la capacidad de movilizarlos con buen juicio. O sea que si nos volvemos capaces de hacer algo y de hacerlo con buen juicio a su debido tiempo para definir y solucionar verdaderos problemas. Y esta parte final de esta definición de competencia es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos para qué estamos estudiando historia, le vamos a perder la ilusión a la historia. En cambio, si entendemos que estamos aprendiendo de la historia para entender el punto donde estamos en la historia presente, va a ser diferente, que podamos ver qué ejemplos se usaron, sacamos de la historia para poder resolver problemas a los que nos enfrentamos hoy en día. Bueno, ahí está, para solucionar verdaderos problemas. Perrenot también nos dice que los estudiantes deben aprender a movilizar sus conocimientos fuera de las situaciones de examen para ser competentes en la vida. Una preocupación muy grande mía siempre fue
que mis hijos me dijeran, pero es que me tengo que aprender estas preguntas porque así me lo van a poner en el examen. Y cuando yo les cambiaba las preguntas, se volvían locos. Y era, ¿por qué me cambias las preguntas? Les decía, porque la única manera de aprender es si podemos darle vuelta a esa pregunta, plantearla de otra manera, ver si estamos entendiendo o si solamente estamos utilizando memoria. ¿Realmente entendimos, generamos conocimiento o solamente estamos utilizando la memoria? ¿Qué es lo que sucede generalmente en situaciones de examen? ¿Cuántas veces no pasaron muchos de ustedes, y yo me incluyo, en haber estudiado para el examen? Una vez que pude vertir la información en el examen, salía yo del salón y ni me acordaba lo que había puesto. Bueno, es la memoria a plazo corto que obviamente nos está apoyando para salir de una situación, pero no nos lleva para aprovechar esos conocimientos a futuro. Y eso es lo que realmente debemos lograr, esa metacognición. Las competencias, dice Perreno también, que los estudiantes deben llegar a definir, activar, coordinar y transferir sus conocimientos. Importante, transferir sus conocimientos para aplicarlos en la resolución de problemas, que es lo que acabábamos de ver hace un momento. Bueno, vamos a entrar de lleno en la preparación de la clase. Generalmente cuando nosotros, y me refiero al grupo Discovery en la escuela, que preparamos clase, nos preguntamos qué necesitamos para preparar esa clase. ¿Okay? Tenemos que definir qué es lo que voy a cubrir mañana, porque hoy la estoy preparando, es mi clase para mañana. Obviamente tengo que saber qué tema voy a dar, bajo qué parámetros según el plan de estudios tengo que trabajar, cuál es el corazón de aquello que voy a trabajar. Y eso va a ser lo más importante, definir entre nosotros, ustedes, cada uno, cuál es la parte más importante de esto que me están planteando que yo debo cumplir. Para ello, sí, lo que me decían ustedes al principio, qué materiales voy a utilizar, qué recursos, voy a aprovechar internet, voy a utilizar un video, voy a aprovechar el documento de algún taller que vi o en el que participé. O sea, aquí entran estos materiales donde yo me puedo hacer una listita de, ajá, para cubrir esto yo necesito tal cosa. No a nivel general, a nivel muy particular, porque estoy hablando de la clase que voy a cubrir mañana. Y los quiero poner en ese momento donde ustedes van a definir, para mañana yo tengo que lograr tal cosa. Voy a definir mi objetivo. Tengo que ver con los niños este tema, pero de este tema lo más importante es esto, y a partir de esto que es más importante voy a poder tejer esa red que nos va a permitir trabajar para que eso más importante no se olvide. Voy a utilizar video. ¿Qué me resuelve el video? Obviamente, Discovery en la escuela promueve el uso del video porque partimos de que somos parte de Discovery, obviamente, y que la parte más fuerte que tenemos son nuestros contenidos en forma de video. Pero pregúntense realmente qué les resuelve el uso del video. A mí me ha resuelto muchas cosas, pero no lo uso todos los días. Entonces, si lo voy a usar hoy, ¿qué es lo que me va a resolver? ¿En qué me va a apoyar? ¿A qué voy a llegar con el uso de este video hoy? Y de aquí voy a poder partir para saber si no lo presento hoy, lo presento mañana o lo presento en la próxima clase donde yo pueda seguir adelante con mi tema. Muy importante, ¿por qué lo presento? ¿Y para qué lo presento? ¿Qué es lo que quiero lograr con ello? Que mis alumnos entiendan algo, que mis alumnos vean algo, que de eso que están viendo extraigan algo, que observen alguna cosa, o los vamos a llevar a que analicen. Y aquí es muy importante que tengamos a mano la taxonomía de su preferencia. En diferentes webinars de Discovery en la escuela hemos hablado de diferentes taxonomías. Probablemente la más común es la taxonomía de Bloom, donde nos habla de la pirámide y nos habla de los pasos que hay que seguir para que la información sea simplemente un dato o que la información se lleve a un punto de análisis. Y por eso es importante definir
qué es lo que voy a utilizar, pero para qué lo voy a presentar, qué quiero que mis alumnos hagan con todo esto. Y esta partecita de qué quiero que mis alumnos hagan con la información va a ser clave y la vamos a poner en nuestra herramienta para que nos permita realmente lograr ese objetivo. En mi preparación, repito, defino lo que yo quiero que mis alumnos sean capaces de hacer, sean capaces de memorizar, sean capaces de analizar, sean capaces de discutir, sean capaces de 1000 cosas. Repito, la taxonomía siempre es una buena idea tenerla al lado. Para quienes no la tengan, por favor escríbanos y nosotros les enviamos copias de diferentes taxonomías con las que hemos trabajado. Y cada quien va tomando también su preferencia. O sea, esta me gusta más porque logra más fácilmente mi objetivo, esta es más profunda, por lo tanto logra más lo que yo quiero, según también el nivel en el que yo esté trabajando. Y recuerden, muy importante, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero que mis alumnos al final de la clase se lleven consigo? ¿Qué estrategias voy a aprovechar? En todas las guías de apoyo de los programas de Discovery en la Escuela, cuando ustedes entran a nuestra página web y se encuentran todas las guías de apoyo, van a encontrar que si no las más antiguas, pero las más modernas, tienen sin duda una serie de estrategias que les permiten a ustedes apoyarse en por qué van a utilizar tal o cual ejercicio. Y les damos sugerencias de ejercicios. No es que estos sean los únicos que se pueden hacer con esos minutos de video. Pero, por ejemplo, una estrategia de enseñanza es el resumen. Quiero que mis alumnos resuman algo o les voy a pedir que ellos resuman lo que nosotros vimos en clase. Es sin duda una magnífica estrategia para saber si mis estudiantes realmente captaron todo lo que yo quería que captaran, lo procesaron y ahora es suya esa información. Recuerden qué resultados quiero obtener. Y algo también muy importante, ¿cómo voy a medir los resultados? Bueno, si logro que mis alumnos resuman lo que yo di en clase, ahí hay una evaluación. Y después la compartimos. Sin duda habrá quien ponga más información que el otro. Eso no quiere decir que uno sea mejor el otro. Tal vez pudo procesar mejor, más rápidamente, había desayunado mejor o había comido mejor. Todo eso influye. Pero es muy importante el que tengamos también una manera de medir esos resultados. Y también vamos a hablar en un webinar más adelante de cómo medir los resultados de una clase. Y aquí entra la herramienta. Yo sé que muchas veces hemos hablado con ustedes del uso de la tabla Sequoia. La tabla Sequoia no es otra cosa sino que una tabla de 3 columnas donde, como ustedes saben, la SE de Sequoia es lo que sé, la QU es lo que quiero saber y la A lo que aprendí. Vamos a aprovechar esta tabla para que ustedes puedan preparar su clase y con esa preparación la tengan lista como archivada, como si fuera una tarjeta de uso, una ficha bibliográfica que ustedes van a sacar cada vez que necesiten el libro y la tengan preparada para poder dar probablemente la misma clase o la clase semejante en el siguiente curso o en la siguiente hora o esta tarde o la próxima semana. Eso va a ser muy importante. Entonces voy a utilizar mi tabla Sequoia para preparar mi clase. En mi primera columna, en lo que sé, voy a hacer el rescate del conocimiento previo, que es qué vimos en la clase pasada, en la clase anterior, que sea importante para continuarla hoy. Hoy va a ser mi columna de en medio. Así que, ¿qué fue importante en la clase de ayer? Y si ustedes juntan estas tablas, van a ver que todas van a tener una secuencia. En la primera columna es lo de ayer, pero en la columna de en medio va a ser lo de hoy. Y en la tercera, vamos a ver lo de mañana. De manera que en la próxima preparación, mi primera columna se va a convertir otra vez en lo que sé, pero voy a tomar lo que aprendieron mis alumnos en la clase anterior. O sea que va a haber una secuencia. Ojalá que me explique yo en lo que estoy tratando de mencionarles con respecto a la tabla Sequoia. Y recuerden nuevamente, en la primera columna, ¿qué vimos en la clase pasada que sea importante para continuarla hoy?
Ese es mi rescate de conocimiento previo. Me voy a mi segunda columna. ¿Qué vamos a ver que mis alumnos construyan sobre lo que vimos en la última clase? Otra vez, esto es lo que quiero que mis alumnos aprendan. ¿Qué va a ser lo nuevo? Y aquí voy a poder poner también, como lo hemos hecho con el uso del video y la tabla Secuoya, es qué preguntas quiero que mis alumnos sean capaces de responder o que sean capaces de realizar ellos mismos a partir de lo que les estoy mostrando, a partir de lo que les estoy enseñando. Si yo hago simplemente la pregunta en clase, ¿quién tiene alguna pregunta? Normalmente, si muchos se levantan una o dos manos, vamos bien. Pero en cambio, si yo les digo a los chicos, ¿por qué no me hacen una pregunta sobre lo que ustedes crean que a mí me faltó en la clase? No se imaginan la cantidad de manos que se levantan, no porque nos haya faltado, sino porque ellos quieren mostrar que aprendieron, que supieron. Entonces, esto va a ser interesante y es solamente una sugerencia para que ustedes la puedan aprovechar en su clase. Al final, la tercera columna, obviamente lo que aprendieron mis alumnos. Y recuerden que esta tabla la hemos utilizado en el uso del video. ¿Qué sé antes de ver el video? ¿Qué quiero que mis alumnos sepan cuando estoy viendo el video? Que extraigan del video. Y finalmente, ¿qué aprendieron? ¿Modificaron la información? ¿Lo que sabían versus lo nuevo que saben? ¿Tiene alguna diferencia? Eso va a ser muy importante. Y a nosotros nos va a ayudar esta tabla Secuoya para preparar mi clase. ¿Qué quiero que mis alumnos recuerden para construir sobre ello la próxima clase? Esta es mi tercera columna. Muy importante. ¿Qué aprendieron? Pero también, ¿qué quiero yo? ¿Qué inquietudes quiero yo que les queden para que ellos vayan resolviendo? Porque esta también me va a servir como columna de la tarea. La tarea que se puede convertir en algo muy tedioso o bien una tarea muy, muy emocionante donde lo que yo quiera es seguir descubriendo más sobre lo que acabo de aprender. Y esto va a ser algo que les va a llevar a que los chicos sean mucho más participativos. Hablamos de que los resultados son medibles. Entonces, ¿son capaces mis alumnos de exponer lo que yo les expuse? O sea, ¿me pueden dar un resumen? ¿Pueden establecer una hipótesis sobre lo que vamos a ver en la próxima clase? ¿Qué creen ellos que a partir de lo que vimos hoy podamos ver mañana? Utilizando nosotros el video hemos dicho, y ahora si yo detengo el video, ¿qué creen que siga? Bueno, eso es despertar la curiosidad para que los chicos creen una idea, una hipótesis de qué es lo que van a ver la próxima clase. Y seguramente si ellos creen que va a ser eso, pídanles que lo averigüen un poco porque van a llegar a la clase ya con preparación sobre el tema que ustedes quieren. Vamos a hablar un poquito de lo que es una competencia tecnológica, porque obviamente todos estamos inmersos en la tecnología y esto es algo que ya forma parte de nuestra vida diaria dentro y fuera de los hogares y dentro y fuera de las escuelas y los colegios. Y los docentes deben saber cómo utilizar la tecnología efectivamente. Todavía no ha llegado tanta tecnología a tantos lugares, pero cada vez más cuando revisamos material que elaboramos hace 2 años, y 2 años no es mucho tiempo, vemos que empezábamos a hablar de tecnología y hoy hablamos de una cantidad de dispositivos que obviamente no existían hace 2 años, y 2 años realmente no es nada. Entonces, ¿cómo voy a aprovechar yo mismo la tecnología para ayudar a mis estudiantes a que se conecten y que colaboren juntos? O sea, que hagan una tarea en conjunto, que se compartan un chat para que puedan elaborar su tarea. Ya no se trata de que quién le copió a quién y quién no hizo o quién se aprovechó de que otro sí hizo. Se trata de colaboración, porque hasta el chico que se aprovecha de los demás porque él no hizo su tarea, ese chico está aprendiendo. Y a la larga va a ver que colaborar y aportar va a ser algo muy importante. Entonces, todo lo que podemos hacer con computadoras de escritorio o con dispositivos móviles y obviamente con la televisión. Por eso nos encargamos de que las escuelas que participen en el proyecto de Discovery en la Escuela
tengan una conexión al cable o al satélite para que les llegue la programación del canal Discovery y dentro de ella la serie Discovery en la escuela y porque la puedan grabar además en sus escuelas. ¿Quiénes tienen una Smart TV o un televisor inteligente? Bueno, tal vez no muchos, pero sí hay escuelas donde se instalaron los pizarrones inteligentes o los llamados en su momento los pizarrones electrónicos. Sí existen, a eso se les puede hacer la conexión de cable y ahí mismo se pueden guardar los programas. Existe esa tecnología, lo que pasa es que no se aprovechaba hace un par de años porque no sabíamos todas las bondades con las que podíamos llegar con una pizarra, un pizarrón electrónico a la escuela. Se sabían usar en los negocios y no todos, pero sí en las escuelas llegaron como una gran novedad, especialmente en México hace ya varios años, pero no se pudieron aprovechar realmente al máximo. Entonces, vamos a despertar un poquito esa idea. Las redes sociales. ¿Quién no tiene Facebook? Tal vez haya quienes no tengan Twitter, pero Facebook casi me atrevería yo a apostar que todo el mundo tiene un Facebook, aunque solo sea para ver si el hijo fue a la piscina con los primos, si hubo un almuerzo o hubo un día de campo, o si mira cómo se vistió la primita el domingo, todo lo que sea, porque Facebook finalmente es para compartir todo, bueno y malo, cuidado, ¿ok? Bueno y malo. De manera que hay que ser responsables al utilizar todas estas redes sociales, que solamente pudiera salir lo bueno sería maravilloso, pero sabemos que ha habido casos terribles donde incluso chicos que se han visto en una situación de bullying por el Facebook han acabado con sus vidas. O sea, esperemos que eso no sucede. Por eso digo, mucho cuidado. Pero de que Facebook está presente en nuestras vidas y en nuestra vida diaria, no cabe duda. El Skype. ¿Cuántas veces no he hablado yo con maestros que me dicen, ¿por qué no nos comunicamos por Skype? Bueno, Skype es ya hoy parte de nuestra vida diaria. Y hay muchos que utilizan también el Instagram y ahí tienen, por ejemplo, es el simbolito de la cámara, que es el símbolo del Instagram, que es como lo que más se usa. Y por supuesto el Pinterest, que también se utiliza mucho, donde se le puede poner un alfilercito, una marca o un pin a una información que sea interesante. Entonces, cuidado con las redes sociales, pero aprovéchenlas. ¿Cuántos chicos no pueden comunicarse por Facebook, por ejemplo, para compartir y llegar a más sobre la tarea que van a presentar la próxima semana? ¿Cómo se comparten? Y se crean realmente comunidades de tipo redes sociales donde los chicos comparten unos con otros la información y se apoyan para, por ejemplo, realizar una presentación. La competencia comunicativa tiene no nada más el hecho de colaborar, pero también de moderar, de negociar. Toda la vida nos la pasamos negociando, aún en la comida. Quiero más sopa, quiero menos sopa, ¿por qué quieres más sopa? ¿Por qué quieres menos sopa? ¿Por qué le pones sal? ¿Por qué no le pones sal? Estoy negociando con mi mamá el que me sirvan la sopa. Entonces, como ven, la negociación no es nada más el poder llegar a decir cuánto me pagan o cuánto me van a dar o cuánto voy a pagar yo por algo. Es también algo tan simple como el sentarnos a la mesa. Vamos a debatir, vamos a comentar, vamos a tener una junta en red, que era lo que yo les comentaba hace un momento, cómo vamos a aprovechar el Skype, cómo vamos a crear una videoconferencia como lo estamos haciendo ahora y cómo vamos a revisar los contenidos que estamos creando y que estamos compartiendo con esa comunidad que estamos creando. ¿Podemos cuestionarlo? Por supuesto que sí, que vamos a responder a las preguntas que nos hagan. ¿Podemos publicar en línea? ¿Cómo vamos a publicar en línea? Ahí va la información, ahí te paso mi hoja de lo que a mí me correspondía de tarea y pásame tú la tuya para yo saber de qué vas a hablar tú mañana, etcétera. ¿Cómo contribuimos? Esta es una forma de contribución. El chateo, simplemente el escribir en este espacio las preguntas que tengamos. Eso es el chat, originalmente del inglés, que significa platicar, hablar, conversar, pero de una manera más informal. Y comunicarse por el correo electrónico, eso ya es un poquito más formal. El correo electrónico
ha sustituido definitivamente las cartas porque hoy nos comunicamos para algo mucho más rápido, aunque lo hemos convertido en también un medio de escribir largas cartas y la gente ya no lee tanto. O sea que les recomiendo también en el correo electrónico hacerlo un poco más breve. Y muy importante, vamos a seguir la etiqueta y me refiero a las reglas de etiqueta que tiene el correo electrónico. No escriban todo en mayúsculas porque eso significa que le están gritando a la persona a la que le llega ese correo. No escriban todo en minúsculas porque no aparece un corte y se vuelve un poco a la manera de James Joyce, como escribió su Ulises, donde no hay puntuación, y tampoco es la manera para comunicarse en algo tan breve. Y no tenemos la capacidad, por lo menos no yo, de crear una obra maestra como lo hizo James Joyce, entonces sin tener que tener acceso a tanta puntuación. O sea, es importante la puntuación, es importante el no escribir todo en mayúsculas, es importante el que cuando tengan que subrayar algo sea para mencionar realmente algo importante, donde le ponemos comillas a las palabras, como lo hemos hecho aquí con la palabra tuitear, porque no es una palabra natural del español, pero hoy se ha convertido en un concepto que significa justamente te voy a mandar un pequeño texto, no mayor de X caracteres, creo que de 140 caracteres, y por lo tanto ahí te va. Eso es el tweet, por eso es el pajarito el que chifla. Entonces, si lo tradujéramos sería como chiflar, pero en español eso no nos funciona. Dejémoslo en tuitear. Entonces, ¿cómo enviar un mensaje instantáneo? Los iMessages o los mensajes breves, obviamente. Ya voy de camino, estoy llegando a casa, me fui con unos amigos, no me esperes hasta las 4. Y como el texteo, y muy importante, se puede hacer para preparar una clase con los chicos, para mandarles un texto y decirles, recuerden que mañana van a presentar tal cosa, o no se olviden de traer, no sé, una manzana para que todos hablemos de frutas, o no se les olvide traer una servilleta. ¿Ok? Es el texto que también los maestros pueden compartir con los chicos. Y eso va a ser muy importante para crear estas comunidades de redes sociales. Vamos a hablar de una competencia lingüística porque cuando hablamos de competencia lingüística no nada más nos referimos al hecho de hablar, sino que en este caso vamos a hablar de una lectura que es maravillosa, que todavía podamos contar con libros, sean libros electrónicos o libros en papel, donde podamos leer. Y uno de los beneficios es el desarrollo de diversas competencias en la lengua, como es la competencia lingüística, donde los estudiantes adquieren conocimientos sobre elementos específicos del lenguaje, vocabulario y gramática. Si bien no vamos a hablar diciendo que yo utilizo en el modo indicativo, en la primera persona del singular, con un verbo de la tercera conjugación, que además no tiene cambio en su raíz, todo eso es una descripción gramatical. No pretendo que los chicos lo utilicen. Nosotros sí, si somos maestros de lengua, debemos saberlo. Pero inclusive los que no son maestros de lengua no tienen tampoco por qué estar tan pendientes de esa gramática, aunque todos hayamos pasado por ella. Pero sí es importante el que conforme se va leyendo, se va adquiriendo realmente la estructura y el vocabulario y por lo tanto se va formando esas reglas gramaticales a seguir siempre y cuando tengamos una buena lectura. No quiere decir que no lean otras cosas. Hay un profesor famoso en Estados Unidos que decía, si los niños leen los cómics, leen los cuentos, que los lean. Lo importante es que lean, porque ahí también hay mucha información cultural y lingüística de la que todos deberíamos estar enterados. ¿Sí? Aparece la competencia discursiva, donde los estudiantes se enfrentan a estructuras de textos y cómo es que esos textos se arman. ¿Por qué no dijo primero una cosa y la dijo después? Habló de un gran hombre o de un hombre grande, aunque en español gran y grande nos dan el contexto, pero en otras lenguas no. Y una competencia sociolingüística. Los estudiantes aprenden acerca de diferentes
textos y estructuras según el autor que lean. No es lo mismo leer a Cervantes que leer a Vargas Llosa, que leer a Fernando del Paso. Cada uno dentro de su grandeza es diferente, culturalmente son diferentes. Y los chicos que estén leyendo literatura en un momento dado pueden ver esas diferencias culturales que se reflejan a través de la lengua. Y esto es algo muy importante. Con esto, antes que hablarles de la próxima lámina, que solamente se las voy a entregar, pero no vamos a entrar en detalle en ella. Quiero comentarles que el próximo 5 de mayo, o sea, mañana, México celebra el, claro, famoso 5 de mayo, pero que en realidad se refiere a la batalla de Puebla, que es uno de los documentales también que ha realizado Discovery y cuya guía de apoyo se encuentra en la página web de Discovery en la escuela por si la quieren utilizar. Esta guía o este programa realmente nos muestra la ambición de Napoleón III y la gran experiencia del conde de Lorenzés, que es el general que viene al mando de las tropas francesas para realmente conquistar México. ¿Por qué va a ser esto importante? ¿Por qué es el héroe de la batalla de Puebla, el general Ignacio Zaragoza? ¿De dónde viene? ¿Por qué un ejército realmente pobre, malnutrido, mal armado, improvisado, le gana al famoso ejército francés? Es algo que históricamente para México, obviamente que es muy importante, pero también lo es para otros países. Lo es para los Estados Unidos, lo es no porque aquí se celebre el 5 de mayo como campaña de marketing, no, sino porque hay una razón muy importante de la cual hablaremos en el próximo webinar, pero es interesante ver por qué cuando suceden estas guerras, cuál es el análisis que yo puedo hacer de ellas, quiénes perdieron y quiénes no perdieron, porque nos encontramos un libro maravilloso en la biblioteca de una universidad donde se habla de la batalla del 5 de mayo, no escrita por un francés, pero no como una derrota, sino simplemente pues nos fuimos y dejamos eso abandonado. Entonces ahí ven justamente esto que les acabo de mencionar. Cada autor utiliza un tono diferente, un propósito diferente y de acuerdo a su cultura también algo diferente. Entonces los invito a que vean este programa mañana en los diferentes horarios de Discovery en la escuela, en México a las 9, en Argentina a las 10, en Chile a las 9, en Colombia a las 8, en el resto de los países realmente nos seguimos por el calendario, el horario, perdón, de Colombia a las 8 y en Venezuela a las 8:30. Que vean un programa un tanto diferente. El título es Un Día de Gloria, un documental de Discovery Channel transformado en un programa de Discovery en la escuela, para hablar un poquito de la historia de cómo un país latinoamericano, en este caso México, se defiende de una guerra y de una invasión, en este caso la invasión francesa. Bien, aquí yo les iba, originalmente cuando preparamos esto hablamos de tiburones, pero hemos hablado mucho de tiburones, nos encantan los tiburones en Discovery y aquí aparece, por ejemplo, que del minuto 4 al minuto 6, cómo van a completar los chicos este párrafo y aquí ven ustedes las palabras subrayadas y sería interesante ver que los chicos también pudieran sacar las definiciones o que pudieran decirnos qué significa cada una de esas palabras. Y aparece una palabra como armadura medieval. En tiburones, ahí se los dejo para que lo vean. Y esta es la segunda parte del párrafo. ¿Cómo hacemos la transferencia? Y con esto cerramos. La transferencia a la vida cotidiana. Los estudiantes pueden determinar, por ejemplo, en un punto, una competencia matemática, ¿para qué me sirve un juego? Y el juego que encontramos que es maravilloso para aprovechar el aprendizaje de números y la utilización de números es el dominó. Las fichas que tienen números. ¿Y cómo se participa en el juego?
todo tiene un chiste, todo tiene una manera de ser. ¿Qué está haciendo un niño jugando al dominó? ¿Va a aprender dominó? Probablemente sí, pero no es nuestra intención. Nuestra intención es que aprenda los números, que pueda contar esos puntitos para decir cuántos tiene al final. Y finalmente, darles las reglas del juego, porque el juego exige que cada jugador baje las fichas más altas, o sea, las que valen más, para quedarse con las más bajas o con ninguna. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Son estrategias también de transferencia donde estamos aprovechando el juego. Recuerden que una transformación efectiva del paradigma educativo va más allá del aprovechamiento de la tecnología. Se trata de fortalecer y darle el poder de uso a los estudiantes, a los alumnos, para que estos aprendan de una manera nueva y diferente, es decir, de una manera propia, auténtica, individual, y que este aprendizaje les sea útil para toda la vida. Lo más importante de todo esto, y este era mi punto, ¿qué utilizo yo para preparar mi clase? Aprovecho mi tabla Sequoia para preparar mi clase. Es importante tener una herramienta que después pueda yo aprovechar para más adelante. Utilicen su tabla Sequoia, es una sugerencia que les hacemos desde Discovery en la escuela, porque créanme, a nosotros nos sirve muchísimo y ya no tenemos que volver a preparar la clase, ya la tenemos hecha. Con que la tengamos una vez, la podemos ir puliendo. Eso sí, la podemos pulir y le podemos agregar y le podemos quitar, pero ya no tenemos que partir de cero una vez que hagamos la primera. Y quiero solamente tomar 2 minutos para invitar a todos aquellos que son nuevos en nuestros seminarios por la web y a los cuales les damos toda la bienvenida de todo corazón, es que se registren en nuestra página web discoveryinlaescuela.com y que vayan a la pestaña que dice regístrate, el registro, y que ahí en el registro vayan a la sección quiénes somos para encontrar la ficha escolar y que la llenen, y aquí la ven ustedes con esa estrella, que la llenen y que nos la manden. Quiero agradecerle a Joana, que trabaja conmigo, el que ella nos haya preparado estas láminas para retomar el tema de cómo registrarse en nuestra página web y cómo enviarnos la ficha escolar. Muy importante, así se ve la ficha escolar, pónganos los datos de la institución, quién es el responsable. No por llenar la ficha escolar adquieren ustedes un compromiso. Lo que sí, a partir de que nosotros la recibimos, necesitamos saber varias cosas que aparecen en la ficha. Una de ellas es qué operador de cable les queda cerca. Si nos pueden ayudar con el nombre para nosotros ponernos en contacto con la gerencia y ver qué posibilidades existen de que ese cable llegue a la escuela que nos proponen de forma gratuita o bien con un costo reducido, como una cortesía realmente para la escuela. Hay países donde las cortesías las dan los operadores de cable de acuerdo a un X número de suscriptores que tengan. Y si está en la zona donde está la escuela, mejor todavía. Pero tenemos que saber esa información. Es importante que me digan si están dispuestos a realizar el proyecto y a enviarnos tablas Sequoia, no las del plan de clases, sino una tabla muy específica de cómo usaron el video en el aula durante el año. No me van a enviar una cada mes, me van a enviar una cada trimestre. O sea que si el año escolar es de 10 meses, mándenme 4 cuando ustedes quieran. Si me las quieren mandar la primera semana, si me las quieren mandar al final, pero muéstrenme que ustedes han utilizado nuestros recursos para nosotros tener una herramienta para decir Discovery sigue apoyando un proyecto de educación que llega a las escuelas de forma gratuita y que no nos vayan a cortar los fondos. Recuerden que es importante el distribuidor, quién es el operador de cable y que cuando nos escriban nos digan quién pudiera ser, dónde está su escuela. Importante, si me mandan un teléfono, pónganme el código de área que hay que marcar. Si no me ponen el país, con que me pongan, por ejemplo, Colombia, ya sé que es 57 y después el número que corresponde. Si es México es 52. Pero pónganme por lo menos el código de su ciudad y el teléfono para poderlos marcar, porque si no se vuelve muy difícil encontrar de dónde nos están escribiendo, de dónde nos están llamando. Y escríbanos a discoveryinlaescuela@discovery.com. Nos pueden seguir por el portal
discoveryinlaescuela.com, en nuestro Facebook, Discovery en la Escuela, en nuestro Twitter, @DiscoveryESC por escuela, y repito, escríbanos a discoveryinlaescuela@discovery.com. Y con ello los invito a que participen en la encuesta sobre el seminario que acabamos de terminar. Entonces, les paso la palabra a Hilda haciéndoles la primera pregunta. ¿El contenido de este webinar me será útil para mi desempeño en clase? ¿Sí, no o no están seguros? Gracias, María Teresa. Vamos a tomar unos segundos en lo que los asistentes responden. Gracias, Hilda. El 96% de las asistentes consideran que sí, que el contenido de este webinar les será útil para su desempeño en clase. Muchísimas gracias. Esperamos poderles seguir trayendo este tipo de seminarios y algunos mucho más elaborados para que ustedes realmente puedan aprovecharlos en sus clases. Las ideas sobre cómo planear mi clase me orientan para crear una secuencia lógica en mis presentaciones. Sí, no o no estoy seguro. Una disculpa, aquí la pregunta la tenemos con otro texto, pero la real, como mencionaba María Teresa. Si no, nos vamos con la tuya, Hilda. Bueno, la pregunta era si esta presentación nos ha orientado para saber cómo formar parte de Discovery en la escuela. Ok. El 93% de los asistentes consideran que sí. Fabuloso, muchísimas gracias. Y también a los que consideran que no, por favor díganos cómo podemos ayudarles. La única manera en la que vamos a poder realmente aportar a la labor que ustedes realizan es si nos dicen qué es lo que ustedes necesitan, qué es lo que ustedes quieren que hagamos para poderlos apoyar. Nuestra tercera pregunta. Me gustaría seguir participando en este tipo de webinars para ampliar o reforzar mis conocimientos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, no o no estoy seguro. El 97% de los asistentes consideran que sí quisieran seguir participando en estos webinars. Maravilloso. Entonces recuerden por favor que el primer miércoles de cada mes de febrero a noviembre a las 4 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 3 hora de Colombia, y menciono Colombia simplemente como ejemplo, tenemos el seminario, repito, el primer miércoles de cada mes disponible para ustedes. Esperamos que nos acompañen. Y nuestra última pregunta, ¿la institución educativa donde laboro ya forma parte del proyecto Discovery en la Escuela? Sí, no o no estoy seguro. El 63% de los asistentes, sus instituciones no forman parte del programa de Discovery en la escuela. Bien, entonces los invitamos a que formen parte. Me da mucho gusto que ya hay un 30 y tantos % que sí forma parte de Discovery en la escuela, lo cual es maravilloso. Los invitamos a que formen parte de Discovery en la escuela. Repetimos, vayan a la página web discoveryinlaescuela.com y bajen la ficha escolar, llénenla y mándenosla. Ese es el primer paso para ir realmente fortaleciendo la relación que pueda existir entre su escuela y Discovery en la escuela. Y con ello no nos da tiempo de abrir el espacio para preguntas, pero les agradecemos muchísimo el que ustedes nos manden sus preguntas y si fueran tan amables, les vamos a estar respondiendo con el correo a través del cual nos haya llegado la pregunta, les vamos a estar respondiendo a todas las preguntas que tengan. Esperamos que hayan disfrutado con este seminario y los esperamos el próximo mes. Recuerden, el primer miércoles nos vemos aquí a las 4 de la tarde
el 1 de junio. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Hilda, nuevamente, a Coaxar por participar con nosotros y estar siempre pendientes de estos seminarios. Gracias a todos ustedes y que pasen una bonita tarde. Gracias a ti, María Teresa. Hasta luego, los esperamos el próximo mes, el primer miércoles.